En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de ver cómo se estructura el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahora vamos a comentar solamente tres cositas. También por eso es que dejamos un tiempo más breve para esa segunda parte. La primera es el carácter del libro. La palabra carácter, por cierto, también tiene, pues nos da para todo un tema, ¿verdad? Que va desde eso que está bien establecido, como un sello, decimos. Ya ven que en los sacramentos decimos que imprimen carácter, imprimen esta característica que se queda total, permanente, ¿no? Pero pues también el carácter es justamente cómo se presenta. Entonces, eh, con el libro de los Hechos, que yo creo, me atrevo a decirlo y espero no estar siendo muy parcial con lo que voy a comentar, pues yo creo que es un libro que no goza de la fama que debería. Creo que se llevan los evangelios de calle a todos los libros del Nuevo Testamento, para empezar. Bueno, quizá le gane en fama el Apocalipsis, pero por otras cuestiones, ¿verdad? Y por allí, después de eso, creo que no lo hemos estudiado como deberíamos al libro de los Hechos. Bueno, entonces vamos a ver cómo se nos presenta este libro. Dice, si hubiera que encerrar en una frase el carácter principal de este libro, podríamos decir que es fundamentalmente una narrativa de misión. La primera de la iglesia, por cierto, ¿eh? Esto es genial porque al día de hoy, año con año, realizan muchísimas misiones. Se realizan, obvio, las misiones de Semana Santa, por supuesto, pero también hay misiones de verano, hay misiones permanentes, vaya. Entonces hay muchísimas, pero aquí nos encontramos con la primera misión. Es genial porque vemos cómo se está yendo Jesús, por así decirlo, literalmente vemos cómo se está yendo y ahora nos toca a nosotros. Y creo que eso siempre da un poquito de, escuchen cómo lo voy a decir, de santo temor, ¿verdad? No de ese temor, de ese miedo que paraliza y que no nos es del todo grato, sino de un temor reverencial, un temor por la responsabilidad tan grande que es llevar adelante, pues esto. Y bueno, ¿no? A veces, permítanme que me perdonen mis amigos sacerdotes, pero pues cuando hay cambio de párroco, ¿verdad? Dice, no, pues el sacerdote que estuvo aquí antes, el párroco que estuvo antes, era un padre, pero buenísimo, unas homilías que llegaban y que todo esto, y el párroco que llega, así como que, híjole, pues a ver si llenan los zapatos, ¿no? Las expectativas de los que están, o al contrario, ¿no? Dice, no, pues es que el padre que estaba, híjole, pues echamos mucha flojera, qué bueno que llegó usted, padre, porque con usted ya estamos levantando aquí, ya venimos más a misa y no sé cuánto más. Y dice, no, bueno, pues ya como que se siente muy bien. Pero imagínense continuar la misión de Jesús siendo el único antecedente, el único antecesor, Jesús. Qué, qué grande, ¿no? Qué grande. Y bueno, entonces, y es lo que decíamos un ratito, esta misión no es una pensada por los apóstoles, sino que es la prolongación de la misma misión de Jesús. Por eso es que decíamos, es que podemos leerlo de corrido, tal cual. De hecho, y ahorita voy a aventurar, por ahí se escuchaba que, que se iba a hacer la película de la Pasión de Cristo con Jim Caviezel, pero la parte 2 decía, ¿no? Y decían algunos, es como la Pasión, pero las dos, ¿no? Y yo decía, pero pues ya la Pasión ya quedó. Entonces dije, pues ¿de qué van a hablar? Y pues tienen dos grandes temas que tratar. Uno, los encuentros con el resucitado, va a ser lo primero, que son como que lo que afirma el mensaje de Jesús, pero otro sería la primera iglesia, ¿verdad? Entonces yo creo que va a ser lo primero, los encuentros con el resucitado. Y a ver si después hacen la pasión 3 por así decirlo, y ya es los tiempos de la iglesia. Muy bien, continuamos con el carácter del libro. Solo así, solo de esta manera como se ha comentado, se comprende que el verdadero protagonista de la obra sea el Espíritu Santo prometido. Ya ven que tenemos varias sesiones diciendo esta afirmación. Prometido y enviado por Cristo a sus seguidores. Eh, ese espíritu es el alma de la misión, el protagonista. Sin el espíritu no hay misión. Así de sencillo.
De hecho, pues lo dice, fíjense cómo está la palabra y el hecho. Como en todo sacramento está la palabra y el hecho. Porque dice Jesús, así como el Padre me envió, así los envío también yo a ustedes. Dicho esto, palabra, dicho esto, sopló sobre ellos la acción. Palabra y acción siempre está junto uno con otro, no está después, no es lo más importante, sino que ambos son necesarios, ¿no? Entonces, es una misión, ya tienen el contenido de la misión, porque el contenido de la misión es la vivencia con Jesús, no se van a inventar nada, por supuesto, es la vivencia con Jesús, entonces el contenido ya lo tienen y tienen la razón para poder discernir ciertos momentos. Pero aparte de eso está el espíritu que poco a poco va adquiriendo una personalidad. Y esto es bien importante porque les decía la semana pasada que el espíritu, si no me equivoco fue la semana pasada, a veces lo vemos como una fuerza nada más. Pero en realidad el espíritu es una persona. Y por eso acabo de decir que se empieza a ver su personalidad distinta de la del Padre y del Hijo. ¿Sí? Eh, el Espíritu es tan persona que empuja a Jesús al desierto y es tan persona que empuja a los apóstoles a la misión, ¿verdad? Bueno, y justamente usando esa palabra, es el alma de la misión, es el que impulsa la palabra o el mensaje evangélico a través del protagonismo secundario. Qué bonita expresión. Protagonismo secundario de Pedro, Pablo y del gran número de hombres y mujeres cuyos nombres y gestas, gracias a Lucas, forman ya parte de la memoria misionera colectiva de la comunidad cristiana de todos los tiempos. No en vano, y así le llamamos a este tema, se le ha llamado a los hechos el Evangelio del Espíritu Santo, ¿verdad? Dos cositas aquí. La primera de ellas es retomar la idea de que algunos autores consideran que el título Hechos de los Apóstoles está exagerado, porque comentábamos que en realidad solamente se habla bien, por así decirlo, de dos apóstoles que son aquí justamente Pedro y Pablo, ¿verdad? Entonces que algunos dicen, bueno, deberían llamarse Hechos de Pedro y Pablo. Bueno, pues ahí tenemos esa discusión. No pasa nada porque no es para empezar, no es exclusivo de ellos, sino que con ellos vamos viendo a los demás. Y si nosotros vemos el Evangelio, en los Evangelios pasa lo mismo. En los Evangelios hay apóstoles que son nombrados, pero nunca sabemos nada de ellos, ¿verdad? Entonces, pues no pasa nada, ni modo que dijeran, entonces Jesús y el grupo de los tres, porque nada más de tres se habla. Entonces, pues no pasa nada. Bueno, y segundo, dentro de estos hombres, ¿cómo olvidar, por ejemplo, a Esteban? Hombre, si algún día alguno de nosotros pueden no definirlo, sino caracterizarlo como hablaban de Esteban, sintámonos orgullosos porque Esteban era un ejemplazo, pero un ejemplazo. Era de los mejores cristianos que había en ese momento, o el gran Apolo, por ejemplo, ¿no? Que era era gran orador, aunque le faltaba justamente el Espíritu Santo, porque no había sido bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, era muy bueno para hablar, pero le faltaba el Espíritu. Y dicen algunos, ¿y cuántas veces estamos en esos tiempos de la misma manera? Hay gente que habla muy bien, pero que no refleja el Espíritu de Jesús, ¿no? Entonces, vemos cómo se van amalgamando estas realidades en las cuales definitivamente se ve el actuar de los apóstoles, pero sobre todo el actuar del Espíritu Santo. Por eso, así como decimos Evangelio según San Juan, no decimos Evangelio de Jesús. Uno dice, pero es que el Evangelio habla de Jesús. Sí, pero escrito según la teología, la perspectiva de Juan, de Mateo. Así decimos hechos de los apóstoles y no decimos hechos del Espíritu Santo. Porque si bien es cierto que el espíritu ahí está y es el protagonista, se manifiesta a través de los apóstoles. Y una cosa que decía yo de pasada, muy de pasada la ocasión anterior, relatos, sumarios y discursos. Esta expresión a mí me gusta mucho. Para componer su historia, literariamente hablando, Lucas usa con libertad todos los recursos literarios de la cultura de su tiempo, como los relatos, en los que a veces mezcla el realismo de las acciones humanas con el halo maravilloso de apariciones y prodigios. Hago pausa aquí. Pausa. Era un género literario los hechos. ¿Se acuerdan que dijimos
que existía en su momento el género literario llamado cartas, el género literario llamado Apocalipsis, el género literario tal, que Marcos inauguró el género literario llamado Evangelio. Bueno, pues existía en la literatura oriental, existía un género llamado Hechos de. Y entonces puedes buscar hechos de algún emperador romano por ahí, de algún dios o semidios, porque ahí había hechos de estos. Entonces Lucas utiliza este género literario, por eso decimos que era muy culto, porque Lucas usa muchos géneros literarios de aquella época. Y entonces, haciendo uso de este género, es como nos relata la vida de la iglesia naciente, mediante el género hechos. Ahora bien, en este género hechos, ¿de qué se va a tratar? ¿Qué elementos va a tomar? Y decíamos, pues son tres: relatos, sumarios y discursos. Relatos, ahí está. Y aquí es importante decirlo porque dense cuenta cómo menciona la Biblia de nuestro pueblo de Shekel, el realismo de reacciones humanas con el halo maravilloso de apariciones y prodigios. Y sí es cierto, sí es cierto. Si uno ve, por ejemplo, ¿no? Cuando Priscila y Aquila, sí son ellos, no, no son ellos. Se me fue el nombre ahorita, se me fue el nombre, y hasta dudé de si son ellos. Pero cuando Esteban y su esposa justamente dan todo lo que tienen a los apóstoles, después vienen estos otros queriendo engañar a los apóstoles y se dan cuenta de que están engañando y le dicen al esposo, ¿esto del dinero? Sí. Y dice Pedro, bueno, tómala, y que cae muerto, ¿no? Y llega la esposa y dicen, ¿era todo el dinero? Sí, pues tómala, mira, también caes muerta. Y dice uno, ¿cómo que los mató ahí como si nada? Son parte de narraciones extraordinarias. Dice aquí, lo maravilloso de apariciones y prodigios, ¿no? Cuando de repente Felipe y el eunuco, ¿no? Que Felipe está en un lugar y de repente, ¡fum!, el espíritu lo lleva a otro lugar y se encuentra con el eunuco y ahí va hablando con él y lo evangeliza y demás. Son cosas que van pasando, que dicen, no, bueno, y subieron caminando al templo y los por acá otro día los golpearon y por acá, y como que tantas situaciones diversas, pero al final de cuentas es una forma literaria de presentarlo. Segundo, sumarios. ¿Qué son los sumarios? Son como paradas narrativas para mirar hacia atrás y hacia adelante, con el fin de resumir y dejar caer claves de interpretación. Así como te estoy contando esto y esto y esto y esto, y ahora te lo pongo en una frase, en dos frases, y así, de esta manera, es como queda más claro el mensaje. ¿Sí? Tercero, los discursos que el autor pone en boca de los principales personajes, Pedro, Esteban, Pablo, y este es un recurso literario muy común para poder darle una enseñanza a mi iglesia. Voy a hacer un escrito que lo voy a presentar a modo de discurso, pero ¿quién lo va a decir? El apóstol, permítame, el apóstol Sergio, dice quién es, nadie lo conoce. El apóstol, voy a ver aquí, como siempre, José Manuel, pero dice quién es, nadie lo conoce. No, este discurso lo dijo el apóstol Pedro. No, entonces hay que escucharlo. El apóstol Pablo, hay que escucharlo. El diácono Esteban, hay que escucharlo, ¿no? Así como que son puestos en boca de gente que va a ser escuchada. Pero son también enseñanzas también muy teológicas, ¿eh? Y algunas de ellas, de hecho hay, si no me equivoco, 7 discursos querigmáticos. El discurso querigmático condensa la propuesta de la evangelización primera, que era presentar a Jesucristo muerto, resucitado y glorificado, Señor, Salvador y Mesías. Y así lo presentaban en esos discursos. Vean el primer discurso que encontramos, el de Pentecostés, pero no es el único. Y lo vemos más adelante y lo mismo, y más adelante y lo mismo, y Pablo y lo mismo. Entonces utiliza esta expresión literaria para que el cuerpo del libro quede muy bien. Son, decía yo, 7 querigmáticos, pero no son los únicos discursos, hay otros, y dentro de estos contamos hasta 14 discursos cuidadosamente elaborados por Lucas, y son casi una tercera parte de la obra. De hecho, uno de los más largos es justamente el de Esteban, que después de su discurso, que lo matan a pedradas, ¿verdad? Bueno, ocupan casi la tercera parte de la obra y cumplen en este libro la misma función que las palabras de Jesús en los evangelios,
la buena noticia proclamada por los primeros misioneros que ilumina este primer capítulo de la historia de la Iglesia, presentada en episodios llenos de vida y dramatismo. Aquí es donde se da una transformación bien interesante. Jesús pasa de ser evangelizador a ser evangelio, ¿sí? Pasa de ser predicador a ser predicado. Es una maravilla que si seguimos la línea de Lucas, primero su evangelio y luego los hechos, ni cuenta nos vamos a dar cómo de repente nos dejó saber, nos dejó vivir a la transformación de Jesús. Y cómo nos lleva Jesús desde que en el evangelio llega a nosotros hasta que es elevado y después los apóstoles que siguen con la misión y adelante. Por último, la conclusión. Y es que eso es importante. ¿Se acuerdan que la semana pasada les comenté que estaba llevando como guía la introducción que hace Shekel en la Biblia de nuestro pueblo? Y el último punto que él menciona, me salté uno por ahí que consideré de momento no tomarlo en cuenta porque ya lo había hecho al principio, claro. No es que lo haya ignorado, sino que al principio es donde lo dijimos. Y el último punto se llama El libro de los hechos y el cristiano de hoy. Pero es justamente lo que decía, que hasta le dejé la misma diapositiva, nada más le cambié en lugar de introducción, le puse conclusión, y el tema es el mismo, una iglesia nueva. ¿Por qué? Porque definitivamente estamos en un cambio de época. Me gusta mucho una expresión de un autor que ha tenido sus inquietudes por ahí. El autor es Leonardo Boff y no es bien visto por toda la iglesia, pero para muchos es un referente. Y él, en un texto que la verdad no recuerdo cuál, porque en su momento leí muchísimo a Boff, él decía que hay épocas llenas de cambios y que los podemos ir viendo, pero también hay que aprender a distinguir cuando hay un cambio de época. No es lo mismo una época de cambios que un cambio de época. Y si ustedes se dan cuenta, estamos cambiando de época, no solamente de generación, porque decimos es que la generación, así es en nuestro día y en nuestro tiempo decimos la chaviza, ¿verdad? La chaviza que ya tiene sus ideas distintas a las nuestras, pero eso va a ser normal siempre porque cambio de generación a generación siempre va a haber distinciones. Igual dijeron de nosotros nuestros padres y de los padres abuelos, pero si se dan cuenta estamos dando saltos muy grandes, mucho, muy grandes. No es solamente un cambio generacional, sino que va más allá de eso, también existe. Y por tanto, estamos llamados a experimentar una novedad en la iglesia. Ojo, que aquí hay algo bien interesante y que creo que es digno de compartir, porque la iglesia está llamada a ser la misma siempre. Dicen, y digo dicen porque yo no lo he leído directamente, pero dijo un autor del Papa Pablo VI, le atribuyó esta frase, buenísima, buenísima. Pero como yo no la leí directamente, por eso digo, dicen que Pablo VI dijo lo siguiente: la iglesia necesita cambiar para poder seguir siendo la misma. Buenísimo. Necesitamos cambiar. Es decir, hay cosas que hay que cambiar en nuestra iglesia. Hay cosas que cambiaron en la experiencia de los primeros seguidores de Jesús, a los que poco a poco se iban avanzando y de repente vemos que en el libro de los Hechos se nota que hay cambios del famoso cristianismo judaizante al cristianismo helenista, y lo vemos en los hechos. Vemos que había cristianos que seguían siendo judíos y que querían que fueran todos judíos, judaizantes, y vemos cristianos que querían que se abriera todo, y ahí vienen los helenistas, entre otros, ¿no? Entonces, y ahí tenemos justamente este cambio de época de la iglesia. Pues nos toca también a nosotros. Estamos en momentos en los cuales, si me permiten decirlo y hacer énfasis, nos damos cuenta de que un obispo de un lugar dice una cosa y un obispo de otro lugar dice lo contrario. Sacerdotes ni se diga, pero los maestros, que son los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, y dice uno, pero es que él, en cuanto obispo, en cuanto sucesor de los apóstoles, ve lo que está diciendo, nos está llevando por otros rumbos, y hay que ver si estos rumbos son realmente
contraproducentes, adversos al mensaje y a la iglesia misma, y hay que ver si no es realmente el aire del Espíritu, porque a veces estamos muy, ya no judaizantes, que queremos vivir con lo de antes siempre, sino que estamos como, no sé cómo decirlo, pero anquilosados. Estamos muy enquistados en algunas cosas que nunca fueron esenciales. No dije hasta el momento ninguna, porque sería meterme de momento en temas muy amplios. Pero hay cosas en las cuales definitivamente la iglesia puede y debe cambiar. No le va a cambiar su ser iglesia, le va a cambiar su ser iglesia en este mundo. Hay ideas que van contrarias a la religión, no las adoptemos, pero hay prácticas religiosas que no son esenciales, que no pertenecen al dogma como tal, a la esencia de nuestra fe, al mensaje evangélico, y que sin ningún inconveniente podemos cambiarlas, pero a veces nos da mucho miedo abrirnos a la novedad del Espíritu Santo. Si los primeros apóstoles se hubieran cerrado tajantemente, seguiríamos todos vistiéndonos como judíos, practicando los ritos de los judíos, y no nos llamaríamos cristianos. Es más, ni siquiera habría religión cristiana, habría una secta judía, porque así empezamos. Después nos dimos cuenta que teníamos una identidad propia, pero esa identidad con los siglos a veces se ha ido como que confundiendo un poquito lo principal de lo accesorio. Hoy necesitamos, insisto y termino, una vez más, que el Espíritu nos vuelva a mover, que nos vuelva a asustar como en Pentecostés, que nos vuelva a llenar como en Pentecostés, que nos vuelva a dirigir y también a limitar como dirigió, empujó y limitó a los primeros apóstoles. Por eso es el Evangelio del Espíritu, es la buena noticia del Espíritu, porque el Espíritu nos hace distintos, nos hace cristianos y nos ayuda a vivir el ideal de Jesús y de su Padre y nuestro Padre Dios. Dulce Madre, no te alejes, tú y de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.